Te saluda Enrique Beamonte. En los próximos minutos te voy a comentar qué es lo que vamos a ver, a revisar, a tratar en el curso magistral online de Superconciencia para tiempos complejos. Va a ser una sinergia de conocimientos, va a ser un gran conglomerado de experiencias, prácticas, teoría y mucho basado en el legado científico espiritual del doctor David Hawkins. El doctor David Hawkins fue realmente un gran científico, escritor, médico, psiquiatra, filósofo, que fue director, presidente, fundador de diferentes institutos, de diferentes grupos espirituales, científicos, ya que él realmente fue uno de los primeros en donde supo mezclar y hacer sinergia bien con la espiritualidad y con la ciencia. Es reconocido por esta conciencia que llevó al mundo de la ciencia. Él dio clases, fue catedrático de la Universidad de Oxford, Notre Dame, la Universidad de Harvard, en Westminster, en la abadía de Westminster. O sea, realmente él se codeaba con la altísima sociedad científica e incluso espiritual del mundo en donde él vivía. Él se fue, trascendió en el 2012, nació en 1927, vivió unos buenos años enseñando y generando lo que fue este tipo de conciencia que no se había visto hasta ese entonces o no se había hecho consciente precisamente que nosotros tenemos una conciencia que podemos tener muy baja o muy alta. Él le dio esta medida. Se le otorgó el título de maestro destacado del camino hacia la iluminación por institutos y por uniones que había en ese momento de alta conciencia. Grandes oradores, grandes productores, grandes expositores, coaches, a nivel mundial reconocen al doctor Hawkins como su gran maestro y su gran modelo a seguir. El doctor Hawkins, que es en lo que nos vamos a basar en este curso, generó estos niveles de conciencia bajo una tabla. Es decir, él generó un puntaje que realmente es no lineal, sino es una escala que él plantea como logarítmica. Él plantea como logaritmos que van desde el 20, que es el más bajo, hasta el 1000, que es el más alto. Esto representa que a la mitad, que es el 200, marca una transición entre estas dos partes grandes, el yin y el yang, podríamos decir, y abajo del 200, él tomó, por decir algunas y por nombrar algunas, la vergüenza, la culpa, la apatía, miedo, deseo, ira, orgullo, como estas partes de la mente más bajas en frecuencia. Y por encima del 200, él mencionó que incluso en el 200 lo que nosotros llamamos como coraje, pero realmente no es coraje de enojo, sino de empuje, de arrojo, de fuerza para hacer las cosas. A partir de que esto se da en el 200, se va hacia la neutralidad de la vida, la voluntad, la aceptación, la razón o el raciocinio, amor, alegría, paz y llegando hasta la iluminación, que ya llegamos a entre 700 y 1000. Entonces, él siempre habló de que no vivimos permanentemente en un solo nivel. Y eso es bueno porque como humanos experimentamos tanto la parte alta como la parte baja, la parte acelerada como la parte más frenada, más estancada, abajo del 200. Y es importante saber que podemos medirlo a través de este sistema para saber en qué momentos estamos en lo bajo, en qué momentos estamos en lo alto. Pero aquí el regalo para nosotros, el regalo para la sociedad, el regalo para nuestras familias, para el mundo, es vivir por encima del 200 en el gran promedio de nuestra vida. Vamos a estar revisando en cada sesión, que va a ser por Zoom, en cada sesión vamos a ver una o dos formas de logaritmos. Y voy a comentarte, compartirte, por ejemplo, desde el más bajo a uno de los más altos. Solo unos ejemplos para que puedas captar, que yo te pueda llevar a enrolarte a lo que es vivir esta práctica o estos conocimientos a partir de no solamente del doctor Hawkins, sino que es nuestra base, pero sí llevado hacia conocimientos también sutiles, ancestrales y con una gran sinergia de prácticas. Por ejemplo, el nivel de energía 20, el logaritmo 20, que es la vergüenza,
que es el inicio de todo, de lo más bajo, la vergüenza puede darse en un momento en la vida de una persona, por ejemplo, como un ejemplo, el abuso sexual. La persona puede vivir con vergüenza toda su vida, incluso sin saber que la tiene, y puede estar peligrosamente cercana a la muerte. Puede llevar al suicidio, realmente, si es que no se trabaja o no se toma en cuenta y no se hace consciente de que vive en vergüenza, porque no toma acciones para prolongar su vida. Es un dolor tan profundo, una anulación del ser tan profunda, que implica caer en desgracia, en ser desacreditado y dejar de sentirse humano incluso. La gente desea sentirse invisible, ser invisible, por la vergüenza que tiene inconsciente. Si quiere desaparecer, de ahí, por ejemplo, vienen los padecimientos, las enfermedades, que es justamente lo que vamos a estar viendo, la gran relación de los estados de conciencia con la salud, con enfermedades, qué tipo de enfermedades. En este caso, por ejemplo, son enfermedades de la piel, y el icono de enfermedades de la piel en el nivel 20 de vergüenza es, por ejemplo, o el mal del pinto, o donde se empieza a espintar la piel, que es el vitiligo. Con el vitiligo la gente pretende, su sistema de defensa pretende hacer, de defensa en el sentido tanto de defensa inmunológica como de defensa emocional, requiere desaparecer. Las personas pueden sentirse completamente empujadas hacia afuera de la sociedad, pero es porque lo sienten, lo buscan incluso inconscientemente. Y tiene un gran impacto psicológico y físico en la persona. Produce neurosis, como determinó Freud, puede producir neurosis, daña la salud emocional y psicológica constantemente y obviamente disminuye la autoestima. Genera esta propensión a enfermedades muy fuertes, muy crónicas y muy degenerativas. Si la persona no sale de la vergüenza, por mejores tratamientos que se haga, le va a ser muy complejo poder salir de estos padecimientos, de estas enfermedades, que se convierten ya en muy crónicas y muy, muy degenerativas. Es por eso que estas enfermedades autoinmunes toman la vida de la persona. La vergüenza moldea una personalidad tímida, incluso retraída, introvertida. Incluso, si nos vamos por la parte más fuerte, estas personas humillan y controlan a los demás. O pueden ser adultos controladores, buleadores, que victimizan, incluso son muy duros, incluso se vuelven crueles con otros. ¿Por qué? Porque ellos mismos no saben, que deben de trabajar algo para lo cual esta frustración los lleva a sentirse así. Tienen incluso brutalidad con los animales. Pueden ser muy crueles, manejan la crueldad tanto animal como con las demás. Son personas peligrosas. No todos, pero sí un abanico de ellos sí puede ser así. Y eso es lo más peligroso de este nivel de vergüenza, que es lo más bajo en el logaritmo. Puede llevar a alucinaciones incluso, a acusatorias, pueden acusar a personas que abusaron de ellos o que tomaron algunas situaciones o que robaron, por ejemplo. Es decir, acusan a los otros sin pruebas. Pueden tener paranoia de ser perseguidos, de ser acosados. Y tienen diferentes conductas psicóticas en general. Incluso hasta cometer crímenes atroces. Es un nivel realmente muy bajo. Aquí vimos en este nivel tanto la parte no tan peligrosa, pero sí peligrosa para la vida de la persona, como la parte peligrosa para la sociedad. Y si de ahí nos vamos un poquito más arriba, pero aún así abajo del 200, que sigue siendo un nivel de baja frecuencia, nos vamos al deseo. En el deseo, que es nivel 125, puede impulsar realmente grandes áreas de la vida. Las personas con deseo motivan a grandes grupos incluso, pueden tener un buen proyecto de actividad humana, es decir, pueden ser un buen impulso para otros, incluyendo a la economía. Los publicistas, por ejemplo, lo utilizan para programarnos y concientizarnos de que no valemos prácticamente, de que debemos de seguir lo que ellos dicen. O sea, está ahí hablando de concientizarnos, de hacernos conscientes de que efectivamente yo no puedo y requiero de algo que me digan. Ese es el problema a nivel del deseo. Es una situación en donde la gente cuando está en ese nivel es fácilmente manejable. Porque los publicistas, la publicidad en general conecta con nuestras necesidades más profundas. Y muchas veces no es suficiente, nada es suficiente. Hay esfuerzo, ¿sí? Hay recompensa, hay poder en este nivel. Nos lleva a dedicar grandes esfuerzos para lograr objetivos, recompensas. Por ejemplo, el hambre del dinero o el hambre por dinero, por prestigio, por poder, guía la vida de muchos. Y no
se satisfacen con absolutamente nada muchas personas de estas. El deseo de los jugadores empedernidos lleva a perder familias incluso, lleva a perder estatus social y a perder obviamente mucho dinero. El político que vive en este nivel de deseo que es muy común, el deseo de poder, el deseo de reconocimiento, el deseo por dinero, la gran mayoría de los políticos en el mundo viven en el 125 a nivel muy bajo del deseo. Las industrias creadas por el deseo, por ejemplo, es para llevar a la aprobación sexual, las industrias de la belleza, de todo lo que son productos de belleza que llevan incluso hasta que las personas lleven a operarse, a poner en riesgo su vida, a deformarse por el deseo explotado por estas industrias. La avaricia, la acumulación de cosas, la acumulación desde el dinero hasta objetos, hasta personas, hasta mujeres, hasta hombres. Aquel que tiene una, dos, tres amantes o aquella que también los tiene así, es un deseo incontrolado de nivel bajo de 125. El deseo también de la televisión, de no poder parar de ver series, de entregar su vida a las computadoras, de entregar su vida a los celulares, el deseo de ser reconocido a través de las redes sociales, es lo que lleva a perder toda una vida en muchos casos. Aunque esto es importante si se sabe utilizar y nosotros vemos que hay una persona en el 125, puede ser el trampolín sabiéndolo manejar hacia los niveles superiores. En este caso, es importante saber que si nos vamos también con los psicobiogeneradores que revisamos también en el curso, porque la primera parte es para concientizar y saber en dónde estamos, en qué nivel nos encontramos, pero la segunda parte son las prácticas para poder saber, ya siendo conscientes de dónde estamos, cómo vamos a salir. Abundando un poco en la conciencia de cómo estoy, dónde me encuentro, en qué nivel, ahí también vemos los atractores, algo que llamamos atractores, que es toda una filosofía muy compleja, los atractores, pero nosotros nos vamos con la parte más sencilla de comprender, en donde sabemos que los atractores es precisamente lo que atrae a una persona de acuerdo a la vibración de su nivel. Por ejemplo, en los niveles abajo de 200, siempre se van a atraer hacia los programas televisivos, a tener muchas televisiones en casa, a tener computadoras y celulares, a más televisores en casa y en cada cuarto de la casa, más nivel bajo de conciencia se maneja en la familia. Y no es peyorativo, simplemente es una realidad que estamos viendo, una realidad de estudio, porque si vemos el contenido de esas televisiones que se ven, normalmente es un contenido igual de baja frecuencia. Noticiarios, series, pero normalmente son series que contienen problemas, que contienen violencia, que contienen abusos. Normalmente esta programación, cuando se tienen muchas televisiones en casa, abunda esta televisión, estas televisoras que entran a las casas con esta programación. Si vemos los atractores musicales de la gente de baja frecuencia, es precisamente música que lleva a lo mismo. Entonces, mientras estas personas no sean conscientes de los atractores que los están llevando a volver a bajar a esto, más complejo se hace. Hablando nada más de estos niveles, de lo que es la vergüenza y el deseo, por ejemplo, la vergüenza que hablamos vibra con el generador 1. Los chakras aquí les vamos a llamar generadores. Estos chakras o generadores son estas bombas electromagnéticas que nosotros tenemos para poder generar precisamente energía física y mental. Por eso se llaman psicobiogeneradores. Y aquí es vital para este proceso poder saber cómo aumentamos la frecuencia de ese generador a la parte alta de su propia frecuencia. Claro que no le vamos a pedir más de lo que es, porque el primer generador, por ejemplo, es el generador más denso. Pero en la parte positiva de ese generador es funcional para la vida porque nos permite determinar nuestro lugar en el mundo, cuidar nuestro espacio vital, darnos a respetar, saber qué es nuestro, saber cómo trabajamos por ello y valorarlo. Pero esa es la parte más positiva y la parte funcional. La mayoría de la gente no está en la parte funcional. Y vamos a hablar de los alimentos de cada generador también. Por ejemplo, el primer generador se alimenta de los azúcares, de las grasas saturadas, sobre todo los animales, y de las proteínas densas. Como la mayoría de la gente son los alimentos que abundan en su dieta, entonces este generador se bloquea.
trabaja tanto que se bloquea. Entonces, aquí es importante saber que hay formas de trabajarlo. El chakra Muladhara, lo que vamos a estar repitiendo, por ejemplo, una palabra fuerte, podríamos llamar un mantra fuerte, es Lam, Lam. Y dentro de esta meditación que vamos a hacer para este generador, hacemos una visualización por cada uno, una visualización creativa del color, de la frecuencia, del lugar, repitiendo esta palabra. Más la alimentación, más respiraciones, más la conciencia, es fácilmente desbloqueable este primer generador. Cuando está bloqueado, genera celo, recelo o celos, recelo, envidia, egoísmo, no compartir, ver para sí mismo siempre, aunque el otro esté cayendo en desgracia. Si pudiéramos hacer algo, no lo hacemos cuando este generador está bloqueado. El deseo sexual es muchísimo. Por eso también en la vergüenza se activa este generador, el bloqueo de este generador, pero también en el deseo pueden activarse este generador, que es precisamente el primero, porque solo estoy viendo para mí. Este generador o este chakra en bloqueo activa el deseo en el 125, pero el deseo enfermizo. Y si se activa el chakra sexual, que es el 2, se activa el deseo sexual enfermizo. Por eso es importante trabajarlo. Y si nos vamos al generador 3, entonces vamos a que la persona ya puede tener un deseo enfermizo, pero además ejecuta eventos o situaciones ya que pueden causar mucho daño. Por ejemplo, robar, hacer tranza, saber que va a lastimar a otro y no le importa con tal de obtener el dinero, robar incluso hasta su socio, robar incluso hasta su propia familia. Esto es lo que vamos a mejorar y a evitar. Si nos vamos entonces más allá y podemos salir de este deseo, llegamos, por ejemplo, al 200. El nivel 200 es donde el doctor Callahan dice, este es el verdadero salto. Es el verdadero salto a la conciencia. Es el verdadero salto cuántico que nos permite pasar del yin al yang, de la parte más baja a la parte más alta. Por eso en la tabla que presentamos, adaptada a nosotros, al curso multidisciplinario holístico, la tabla del Dr. Callahan aquí tiene un símbolo de infinito en este nivel 200 que sale del chakra corazón. Este chakra corazón es el que nos permite, porque el propio corazón, estudiado por el Instituto HeartMath, que es también lo que vamos a estudiar y a revisar en este curso, la inteligencia del corazón dada por la coherencia cardíaca de los estudios del HeartMath Institute, donde estudié también. Vamos a ver que el corazón, tanto el Instituto HeartMath como la medicina china, incluso hace 5,000 años, hablan de que en el corazón está la resiliencia, en el corazón está la introspección, la reflexión, la compasión. Es por eso que en este nivel, el doctor Hawkins le llama el coraje. Nada más que en la palabra en inglés courage, como el courage sí es más entendible. Aquí el coraje lo podemos tomar como tengo coraje por algo. No, aquí se refiere el coraje a lo que comentaba yo al principio, el arrojo, el impulso, la fuerza, el empuje para disparar algo, algún cambio profundo en mi vida. Este nivel es el que da la gran diferencia y en este nivel se encuentra el chakra corazón. Aquí este chakra corazón y el del plexo solar, pero ahora es el tercer chakra que es el plexo solar, empujando al corazón, no empujando un deseo fuerte, un deseo de baja frecuencia. El tercer generador, que es parte del triángulo inferior, que es parte de todos los chakras animales, es el que nos empuja, por ejemplo, al animal a cazar para no morirse de hambre. Al humano es el que nos empuja hacia el triángulo superior, en este caso al amor, en este caso a la introspección y todos los valores que comenté que tiene el corazón. Es el doble valor interesante del tercer chakra. El tercer chakra, por ejemplo, para desbloquearlo, la gente que no tiene ese empuje, la gente que se queda viendo el día pasar, que se levanta y no tiene un objetivo de vida y permite que la vida lo lleve a lo que la vida le imponga. En este caso se hace una meditación, una visualización en los colores, en las frecuencias, en las respiraciones. En este chakra Manipura, el mantra es Ram, Ram.
Y este ram se repite en el sonido ram muy profundo, nasalizado, que vibra desde la zona del abdomen en visualización para despertar la fuerza de voluntad y la confianza. Para que esta persona que llegó al 200 pueda impulsarse hacia la parte más difícil, que no es tan fácil llegar a los niveles más elevados todavía. Y sobre todo, y más específico, no regresar tanto a los niveles bajos. Pongo un ejemplo. Yo ya estoy viviendo en los niveles altos, por ejemplo, ya en un logaritmo de 350 del que vamos a hablar a continuación. Pero de pronto hay un temblor, como está de moda, y yo empiezo a ver noticiarios de temblores en las redes sociales. Por curiosidad, por impresión, eso, el tipo de desastres, de dramas, de tristezas, de llantos que estoy viendo en los videos, me lleva de inmediato a los niveles más bajos. Incluso me podría llevar hasta la vergüenza. Me podría llevar a la culpa. Pero si yo estoy consciente de que yo pertenezco ahora arriba del 200, en un momento regreso al 200. Lo más importante es regresar al nivel al que perteneces en lo alto antes de dormir. Es importantísimo esto. Nunca te vayas a dormir viendo un celular con noticias o con una mala noticia o con drama, con juicio, con tristeza, con llanto, porque entonces trabajas en los niveles bajos durante toda la noche y tu cuerpo, incluso la melatonina, no puede trabajar en reparación de tus tejidos cuando te duermes en niveles de conciencia bajos. Por eso esto va hasta la salud. Por eso las personas con enfermedades crónicas, crónico-generativas, autoinmunes, deben, es obligatorio prácticamente para parte del tratamiento, gran parte del tratamiento, para sanar realmente, irse a dormir con niveles altos de conciencia. Y en el curso vemos varias técnicas para antes de ir a dormir. Voy cerrando con esto que es el nivel de energía 350. Hablamos de que arriba del 200 es ya la diferencia entre el yin y el yang. Siendo el yang lo más elevado, lo más fuerte, porque el yang tiene que ver con el sol. Y sabiendo que llegamos a 700 o a 1000, pero que solo en 700 a 1000 y más pegado al 1000, entre 900 y 1000, solamente estuvieron Buda, Krishna, Jesús en esos niveles. O sea que si para llegar al amor, que es de 500, que ya hablaremos muy amplio en el curso sobre el amor, el nivel 500 específicamente, solamente, decía el doctor Callahan, el 0.4% de la población llegan a ese nivel puro y se mantienen ahí. 0.4% de la población llegan al amor real. Porque es muy fácil decir que tenemos amor. Muy fácil. Pues se aman a los hijos, se aman a las mascotas, se ama el auto que compraste, la casa que compraste, amas el viaje que hiciste, el lugar donde estás. No, aquí hablamos de amar al que consideras el enemigo. Aquí hablamos de amar a la persona que incluso te rompió la vida por completo. A la pareja que te fue infiel, que se fue con otra, que se fue con otro. Ese es el verdadero amor. No el amor en la zona fácil, en la zona conocida. Amor atrás de la puerta en la zona desconocida. De ese amor estamos hablando. El amor que Dios genera en la creación. El amor, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, de quién eres o quién fuiste, quién vas a ser. Hablaremos ampliamente del amor. En este caso voy a cerrar con el nivel 350 de aceptación. Este nivel se llama aceptación y es importante este nivel después del 200 porque aquí ya hay una transformación, hay una conexión con la fuente divina, con la fuente de quien somos. Hay una idea de saber que tú eres la fuente y el creador de tus experiencias. Tú eres el que creas esto. Aquí en la aceptación es la gran diferencia entre la víctima y el responsable. Todos, la mayoría, por no decir todos, fuimos enseñados a ser víctimas, desde niños. Si nos caemos, le tenemos que pegar al mueble que nos tiró, por ejemplo, y siempre el otro tiene la culpa. En el nivel de aceptación, después de pasar por ese empuje del corazón en el nivel 200, ahí empieza una verdadera sanación. Porque aquí la conciencia se abre a tal punto de que sé que llegué a lo que estoy ahora o a la enfermedad que estoy ahora por mí, no por nadie más. Sé que llegué a la escasez que vivo ahora por mí, no por nadie más. Sé que llegué al divorcio también porque yo tuve que ver con eso. Sé que yo soy responsable. Sé que yo me hago cargo de mi vida. Esto permite vivir en armonía con las fuerzas de la vida. Es un salto evolutivo, decía el doctor Hawkins, porque la felicidad está dentro.
Sabemos que dentro de nosotros también está la felicidad. Es recuperar el poder personal. Reconocer que también la fuente de la felicidad soy yo y está dentro de mí. El amor no se recibe de otros. El amor se genera en mí para poder recibir el amor de otros. Como dice un proverbio taoísta, la capacidad de dar amor es directamente proporcional a la capacidad de recibirlo. En el nivel de aceptación se empieza con esto. Por eso el amor es nivel 500. No puedes llegar al nivel 500 de amor si no llegas al nivel 350 de aceptación. Y aquí es donde se atoran muchísimas personas. Pueden pasar del 200, pero en aceptación mucha gente se atora porque dice, no, espérame. O sea, sí entiendo, sí tengo resiliencia, sí amo, pero esta me engañó. Yo le di todo y se fue con otro. El nivel de aceptación va mucho más allá. ¿Qué hice yo? ¿Qué generé yo para provocar esa respuesta? No nos estamos culpabilizando. Estamos haciendo una introspección que viene del corazón que ya tenemos abierto porque ya pasamos el nivel de 200. Esto es trascender la pasividad y la negación. La aceptación en sí no es pasividad, no es apatía. Va acompañada de la calma emocional, la claridad y una visión, sin ninguna distorsión, sin ningún juicio, sin ningún prejuicio y sin perjuicio. Es vivir en equilibrio precisamente. Este nivel se relaciona con el equilibrio, la proporción y saber que tanto es el otro como yo. Saber que no estoy solo. En ningún momento de mi vida, porque hay ambas partes. Hay ambos actores y autores del libro de mi vida. Va acompañado siempre, cuando la persona entra en conciencia de la aceptación, de calma emocional, de claridad. Esta claridad a la que me refiero es una claridad que también permite la sanación. Esta calma emocional de no tener que esperar para ver cuándo me voy a sanar, sino saber que yo entrego todo al divino y que acepté que así es, como aquel libro que dice, ama lo que es. Amar lo que es aceptar. Una vez que amas lo que es, y más allá, lo agradeces, la aceptación se abre en tu vida, en tu corazón. Primero en tu corazón, para que lo abras en todo tu entorno. Es un enfoque, es un gran enfoque, y lo que importa es ese enfoque desde esta parte profunda de ti que se activa cuando nadie te ve. No nada más cuando te ven y digas que aceptas. Es en tus momentos de soledad, en tus momentos donde estás sin el ojo observador del juicio al que le tienes miedo. Se pierde energía en los niveles bajos. Aquí ya no pierdes energía. Aquí ganas energía hablando de que ya estás en nivel de la aceptación. Aquí reconoces que todos tienen los mismos derechos y honras esa igualdad. Aquí surge precisamente en las sociedades la pluralidad como forma de resolver problemas. Una sociedad que está en aceptación es una sociedad altamente consciente, no discrimina, permite la independencia, no juzga, permite la pluralidad. Eso es lo ideal en un ambiente de trabajo, en una empresa, en una familia, en una sociedad. Que llegues a este nivel de aceptación, repito, es donde más la gente se atora. Y por último, la aceptación no es conformarse, es la capacidad de elegir conscientemente, elegir cuándo es necesario, incluso hasta rechazar. Tú puedes rechazar lo que no es para ti, lo que te lleva para abajo, lo que te destruye. No es que aceptes todo, pero sí aceptas que todos tenemos derechos, tanto tú como el otro. Aquí empieza a esbozarse esta frase de Marcos Constanze que siempre repito que es yo soy nosotros. Aquí empieza a esbozarse en este nivel de aceptación. Bien, pues esta ha sido una parte de cómo vamos a manejar en este curso. Desde la enfermedad, vamos a dar también consejos, tips, qué puedes hacer con cada enfermedad. Si en el grupo hay personas que padezcan enfermedades o tienen familiares que padezcan enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes, podemos analizar en qué nivel se encuentran, con el permiso de la persona, con el permiso del familiar, con el permiso del alumno si es que expone su propio caso. Analizar cuándo se formó ese nivel, qué heridas de la infancia hicieron que ese nivel se enquistara en ti. Vamos a ver también las heridas de la infancia. Vamos a ver la bioneuroemoción que tiene que ver con esos niveles enquistados en ti.
Vamos a ver el coaching ontológico para que tengas herramientas para poder hacer frente a esto y poderlo llevar a plenitud para la mejora de tu vida y de los que te rodean. Y también vamos a ser conscientes de que si no se avanza en esto, las sociedades son víctimas de aquel estudio que hizo el doctor Solomon Asch en los 50, en donde puso 3 líneas comparadas con una, y esa una tenía una longitud, y en un papel a la derecha había 3 líneas, 2 eran diferentes y una era igual que la izquierda, de la misma longitud. Y entonces puso a muchas personas a que dieran la respuesta correcta. ¿Cuál línea de la derecha, la A, la B o la C, corresponden de la misma longitud de la línea izquierda? Es un experimento muy lógico porque a primera vista de inmediato veías que había una línea que era igual que la otra y las otras 2 no, definitivo. Pero el doctor metió al experimento, al mismo salón, a varias personas que estaban de parte de él, en donde las mismas personas decían respuestas incorrectas para ver qué sucedía con los que eran sujetos del verdadero estudio. Y la sorpresa fue que para el doctor no era sorpresa porque lo quería demostrar, fue que los demás que habían tenido respuestas correctas, las empezaban a tachar y a poner una respuesta incorrecta. No, la A es igual. Cuando ellos en la inconsciencia sabían que era incorrecta la respuesta y terminaron generando respuestas incorrectas por presión de los otros. Pero la presión social los llevaba a bajar su nivel de conciencia. Ese experimento demostró que en las televisoras, la industria de la comunicación, la industria farmacéutica, con todas las publicaciones que hace, la industria nutricional, de la nutrición, la institución eclesiástica, la institución de la educación, todas generan una presión para controlar, para generar, bajo esta agenda mundial, esta baja de conciencia de la gente. La música, este tipo de música que habla de lo más bajo a nivel sexual, los bailes que ahora se dan que destruyen la belleza femenina, el poder femenino, la delicadeza. Todo esto, los programas de televisión, son presión social que el doctor Ash lo demostró desde 1950. Es por eso que este curso toma tanta importancia como los libros que se dan ahora, los otros cursos que hay que tengan que ver con el manejo del aumento de la conciencia en las sociedades. Precisamente para que las personas podamos empujarnos hacia arriba y no hacia abajo. Que nos empujemos hacia arriba y el que llegó arriba jale el otro hacia arriba. Y no que el otro jale hacia abajo, porque siempre es más fácil, y lo dice la PNL, es mucho más fácil modelar al que vibra abajo que al que vibra alto. ¿Por qué? Porque es una zona cómoda y conocida de nosotros. Eso aprendimos a vivir desafortunadamente en la mayoría de los casos, no todos, pero en la gran mayoría de los casos siempre la vida se fue a la parte fácil. Es muy fácil imitar lo malo y lo bajo, lo denso. Es más complejo imitar lo alto. Lo que cuesta más trabajo, lo que hace que cruces del otro lado de la puerta, lo cual incluye abrir la puerta y tener la valentía, el coraje para hacerlo, el empuje del nivel 200, para poder saber que hoy es tiempo de que puedes transmutar tu interno para transformar tu externo. Y cierro con esta reflexión, de saber que no estás sola, no estás solo, de que siempre hay una conexión y siempre la ha habido, y de que hagas o dejes de hacer, impacta al otro. Lo que yo haga y deje de hacer te impacta a ti, porque todos vivimos conectados, porque yo soy nosotros, como dijo Marcos Constance, porque el mejor regalo que puedes dar al universo, el mejor regalo que puedo dar al mundo, es ser más conscientes. Porque desde la conciencia eliges lo que el corazón, conectado con tu mente en coherencia, conectado con tu glándula pineal en despertar, conectado a su vez con tu fuente divina, van a decidir. Enhorabuena si llegaste hasta aquí. Honro tu tiempo de vida, tu presencia, tu energía y ese acompañamiento que me diste en estas palabras y que me hayas permitido acompañarte. Si resuena en tu corazón este curso de superconciencia para tiempos complejos, te veo dentro. Soy Enrique Viamonte, Lanan.